Muy buen día, profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Karen Lorena Gómez Arias, pertenezco al NRC 67598. A continuación, me permito dar solución a la actividad entregable de la unidad 1, en donde se analizará un caso titulado El COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. Iniciaremos con que el COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, sino que también relevó y profundizó esa desigualdad y la pobreza en Colombia en su momento. Hoy veremos el caso de la familia Álvarez Suárez, quienes, como muchas otras familias colombianas, enfrentaron grandes dificultades económicas, sociales y emocionales durante esta pandemia. Eh, la familia Álvarez Suárez, a inicios del año 2010, decidió mudarse de Medellín, su ciudad de origen, y dirigirse hacia Bogotá para pues buscar mejores oportunidades y poder realizar sus sueños, el cual pues con mucho esfuerzo montaron un negocio de comidas rápidas que creció pues hasta tener 20 empleados a su disposición y convertirse pues en su fuente principal de ingresos diariamente. Sin embargo, en el 2019, con la llegada del COVID, eh, se pudieron evidenciar posteriores cierres en donde pues el panorama cambió drásticamente, donde los clientes dejaron de llegar, los ingresos desaparecieron y la familia tuvo que despedir a sus empleados y cerrar el negocio. La situación los obligó a la familia Álvarez Suárez a arrendar su casa en Bogotá, que tenían pues endeudada y la iban pagando gracias a su local, a su negocio. Y pues debido a esto, a tantas necesidades y pocas ayudas, decidieron volver a su ciudad de origen, Medellín, en donde enfrentaron diversos problemas, tanto de hacinamiento, contagios de COVID y un deterioro de la salud mental. También, debido pues a esto, podemos encontrar lo que fueron, pues, vamos a ver una identificación un poco más detallada de las problemáticas en donde evidenciarán sus causas y sus consecuencias. La primera que podemos encontrar es la pérdida de ingresos y el desempleo masivo que se presentó en este caso y que pues no solamente en esta familia, sino hubieron muchas empresas, muchas organizaciones que también pasaron por esta misma situación. ¿Cuál fue la causa? Que pues las medidas de confinamiento y la caída del consumo presencial de sus servicios o de sus alimentos, lo que hizo fue que el negocio se diversificara. Una de las consecuencias fue como esa imposibilidad de poder pagar una nómina a sus empleados, de poder pagar un arriendo, generando así despidos, pérdidas del patrimonio o una quiebra del local, aumentando la pobreza en los empleados y los familiares. También podemos evidenciar lo que es la exclusión de apoyos públicos, en donde su causa fue una falla en focalización, en donde los requisitos territoriales o burocráticos lo que hicieron fue tener limitaciones presupuestales. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Que los hogares no todos podían acceder a transferencias eh, de menor capacidad de recuperación, en donde la migración interna para unirse con una familia o el hacinamiento. Esto debido pues a que la familia buscó apoyo gubernamental y le fue negada porque pues no eran residentes oficiales de Bogotá, sino venían oriundos de Medellín. También podemos encontrar lo que es el hacinamiento y la salud pública. Las causas fue la pérdida de la vivienda o pues la necesidad de reducir costos por el arrendamiento. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Un mayor contagio intrafamiliar, mayor demanda sobre los servicios de salud y un impacto en la salud mental de cada familia.
También podemos encontrar lo que es la fragilidad financiera o la ausencia de tener ese ahorro, ese colchón de base para poder estar como previstos a estas necesidades y no tener que eh, llegar a medidas extremas de cierres totales de los locales o los establecimientos. ¿Cuáles fueron las causas? Esos ingresos modestos, inestables, que pues no tenían como un acceso o un crédito formal para poder subsistir. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Una liquidación de activos en donde se veía el arriendo de la casa, decisiones precipitadas que afectaban el capital humano y social también. Eh, Podemos también, en el caso también se refleja como una problemática un poco más amplia de lo que es la desigualdad y la pobreza, cuáles fueron los impactos pues económicos en donde se llegó, según estadísticas del DANE, en el 2021 se llegó a un 14,2% de aumento de la pobreza monetaria debido a este COVID-19, ya que pues muchas organizaciones tuvieron que prescindir de los servicios de bastantes empleados y estas familias se quedaron sin con qué subsistir o subsanar esas necesidades básicas que todo ser humano tiene que, tiene como tal diariamente. Eh, También tenemos lo que fue eh, eh, los conceptos y, y pues, las problemáticas, cuál es esa conexión que tenemos o que pues yo pude encontrar. Una de esas es pues la economía social y la solidaridad. ¿Sí? En donde pues las cooperativas o las redes solidarias o los sistemas de ahorro comunitarios podían ofrecer como una amortiguación cuando el sector como tal formal fallara, pero sin embargo estas alternativas requerían un apoyo un poco más institucional y una articulación con políticas públicas para estar, pues, para tener un impacto. En el caso se evidencia esa ausencia de esas articulaciones, lo que hizo que agravó la situación y que la familia Álvarez Suárez tomara la decisión drástica de cerrar su establecimiento o su local. Eh, ya como tal, una pues, de las reflexiones que yo podría brindar es que pues la pandemia sí amplificó pues las desigualdades, no quiere decir que pues en este caso, en este tiempo fue que se generó la desigualdad, sino fue que salió como un poco más a flote y fue más relevante, porque pues las desigualdades ya existían, sino que se mostró un poco más como de la fragilidad de sus avances sociales que tenemos y hemos venido presentando pues en nuestra ciudadanía, ¿no? También que pues los emprendimientos familiares no necesitan solo los clientes, sino que también necesitan como esas redes de apoyo, esa seguridad social y esos accesos a créditos que le permitan poder subsanar esas necesidades al momento de presentar estas situaciones y no llegar a medidas extremas en estas situaciones. También pues es urgente fortalecer esa economía social, ya que pues los programas de protección y la capacidad del Estado de responder con rapidez a estas solicitudes, pues generó que varias organizaciones cerraran sus establecimientos, aumentando así la pobreza y afectando a miles y miles y miles de personas. Ya como punto final, eh, encontramos que la pandemia fue un golpe demasiado inesperado que nos afectó pues a la vida de miles y miles de familiares en Colombia, no solo en Colombia, sino a nivel internacional también. Y uno de esos ejemplos es el caso de la familia Álvarez Suárez, que no fue pues una excepción, sino es un reflejo de una realidad muchísimo más amplia que vivieron muchos colombianos, muchos ciudadanos, en donde pues el reto era superar esas dificultades que requerían un poco más de voluntad individual, en donde pues necesitamos
unas políticas un poco más inclusivas, una economía social un poco más fortalecida y un compromiso colectivo con la equidad para poder saber llevar y salir a flote en estas situaciones tan inesperadas, que bien es un golpe que no da aviso, pero sí afecta a muchísimas personas. Eh, si nosotros hacemos que tengamos esas políticas y que tengamos una economía social un poco más fortalecida, vamos a poder construir un país un poco más justo y resiliente para futuras crisis sanitarias o de cualquier índole que se vayan a presentar en futuro. Muchas gracias.